jefatura del departamento de la coordinación del área de teoría e historia, que es un protocolo, ¿no? Somos todos los profesores del área de teoría e historia, en realidad, quienes en conjunto trabajamos en estas cosas. Quiero agradecer a Jorge que haya aceptado la invitación, ya lo presento formalmente, a los profesores del área de teoría e historia, de nuevo muy bienvenidos, especialmente nuestros nuevos profesores, quienes ya están por allí, y a nuestros profesores que ya han estado mucho tiempo con nosotros. Esta actividad la hemos tratado de hacer hace mucho tiempo, una actividad que fuera una charla de inicio de los cursos para que además nos queden algunas inquietudes a los profesores del área sobre las cuales podamos conversar en algún momento entre nosotros. Así que por fin hemos podido hacer por primera vez una charla inaugural de los cursos. Circunstancia particular nos ha permitido justamente que estemos conectados personas, pues Jorge está en Delft, Catalina está en Londres, Juan Carlos está en Bogotá, y aquí estamos en nuestras respectivas ciudades todos los demás, así que es una maravilla que podamos estar todos juntos compartiendo este momento. Jorge, voy a presentar a Jorge. Me siento muy contento de haberlo podido invitar y de que haya podido aceptar la invitación, porque Jorge es arquitecto egresado de esta Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle. Tiene la maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá y la maestría en Arquitectura también de la Universidad Nacional. Es doctorado en Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos. Es autor del libro Vivienda Moderna en Colombia, El Edificio López y la Arquitectura de los años 50 en Cali. Me disculpan que haga una pequeña refuerzo aquí. El Edificio López es un lindo edificio que tenemos en Cali, de un muy querido arquitecto, Francisco Sornosa, quien además hizo varios proyectos muy importantes en la ciudad, como el terminal de transportes, que creo que muchos estudiantes conocen bastante bien. Y fue una gran fortuna que Jorge hubiera hecho este trabajo para valorar la arquitectura de que también fue hace muchos años profesor de nuestra escuela. También tiene otro libro sobre Enrique Triana, Obras y Proyectos, que no voy a hacer comentarios de Enrique, creo que el propio Jorge y Juan Carlos tienen mucho que hablarnos de Enrique Triana, quien conocieron. Miembro del Consejo Editorial de la revista de teoría Footprint, es diseñador del Colegio San José de Castilla y de la Casa de Justicia de Bosa en Bogotá. Actualmente es docente del taller de proyectos de grado, supervisor de investigaciones doctorados del programa Arquitectura y Democracia en la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos. Jorge, de nuevo, bienvenido. Reitero que me siento muy, muy contento de que estés con nosotros y de que podamos compartir este rato. La logística, Jorge va a hacer una charla que me ha mencionado que dura alrededor de 45 minutos. Después vamos a tener un rato para dialogar entre todos, ¿de acuerdo? Así que los dejo con Jorge. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Liliana por la invitación. Pues como bien mencionan, me alegra mucho hablar con estudiantes y con profesores de la universidad en la que me gradué como arquitecto. Esta es una charla muy sencilla que he presentado varias veces ya en diferentes partes y tiene la intención de simplemente empezar una conversación sobre qué entendemos sobre los dos temas, digamos, que nos convocan hoy, que son pues, la teoría y la historia, que son los cursos que van a arrancar con esta lectura. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me cuentan si se ve. Ya está, Jorge, sí, estamos viendo el PowerPoint, listo. Va muy bien. Bueno, entonces esto se llama definiciones, después hablaremos de esta imagen un poquito al final. Pero, pues me gustaría empezar preguntando a una o dos personas
algo que es interesante, y es que hay palabras que damos por sentadas, hay palabras que muchas veces no nos tomamos el tiempo de definir porque pensamos que son obvias. Entonces me gustaría que una o dos personas que quieran participar empezaran por contarnos qué entienden por historia de la arquitectura, qué entienden por teoría de la arquitectura y por qué es interesante o importante estudiar estas cosas. O sea, ¿a quién le gustaría contribuir? Una respuesta muy sencilla. En sí, entiendo por historia de arquitectura los precedentes en el desarrollo de obras que nos han ido como llevando a lo actual. Es como sucesos del pasado que convergen, que colapsan y que se van formando a lo que conocemos. Bueno, es una respuesta muy, muy buena, digamos, pero la contrapreguntaría, ¿y por qué es importante estudiar la historia de la arquitectura entonces? Porque es que no podemos solamente pensar en el futuro sin entender el pasado, porque entonces estaríamos cayendo en errores que ya se vivieron si somos como negligentes de entender que ya hay un antecedente que podemos estudiar y así como mejorar en vez de volver a, en términos coloquiales, embarrarla. Muy bien, muy bien. Bueno, no, pues eso ya me evita como la mitad de la charla, esa respuesta. Yo creo que es una respuesta ya muy clara. Y en cuanto a teoría, ¿qué entendemos por teoría? Hola, sí, mira, yo entiendo la palabra teoría, es que es todo ese conocimiento que viene del pasado, juntándolo con las ideas que se tienen en el presente, se sacan una serie de reglas o leyes, las cuales uno siguiendo puede construir grandes obras o diseñar cosas increíbles. Bueno, muy interesante, sobre todo por la parte de grandes obras e increíbles obras, pero sí, hay algo muy poderoso en esa respuesta. Muchas gracias, que es aquello de las reglas y principios, digamos, que vienen del pasado y que son útiles para que pues, podamos proyectar arquitectura hacia el futuro. Con esas dos respuestas creo que podemos arrancar y lo primero que quiero mencionar es el valor de las palabras. Ay, perdón. El valor de las palabras. Me gusta siempre empezar esta charla hablando de una pequeña anécdota. En uno de los 4 libros clásicos de Confucio, el segundo, que se llama Las Analectas, en la cual los discípulos están preguntándole al maestro cuál debe ser la primera misión, la primera decisión que tome un gobernante al hacerse cargo del reino. Entonces los discípulos están muy entretenidos y lanzan diferentes hipótesis, todas muy sensibles, todas muy razonables, tales como la primera cosa que un gobernante debe hacer al hacerse cargo del reino es mandar las tropas a definir las fronteras. Otro discípulo dice, lo primero que debe hacer el gobernante es asegurar que los campos estén bien cultivados para que todo el mundo tenga alimentos. Otra persona dice, lo primero que tiene que hacer el gobernante es asegurarse que la infraestructura esté en buen estado para que todo el mundo se pueda comunicar bien. Y todos, digamos, definen posibles futuros para ese reino y en algún momento le preguntan al maestro Confucio, bueno, ¿y qué opina? O sea, ¿cuál sería su primera medida como gobernante del imperio? Él dice, la primera medida que yo tomaría sería definir las palabras. Entonces le dicen, ¿cómo así? O sea, eso parece una nimiedad comparado al a mandar al ejército hacia las fronteras o construir infraestructura. ¿Cómo así que definir las palabras? Y él le responde algo muy sencillo. Le dice, mire, si las palabras no están claras, nada de lo que ustedes dicen es posible. Si no nos entendemos, si no sabemos perfectamente bien de qué estamos hablando, la gente no puede entenderse y al no entenderse, muchas de las empresas, digamos, que podrían
llevar a cabo juntos, se vuelven inútiles. Con eso en mente, empecé a dictar un curso aquí en Delft sobre programas de investigación y métodos de investigación, y el punto de partida fue el grado, el título al que optan los estudiantes en nuestra facultad. De acuerdo con los acuerdos de Bolonia, la educación en Europa está dividida en dos ciclos. Un ciclo básico, que le llaman bachelor, de 3 años, o sea, del primero al sexto semestre en Colombia, y un segundo ciclo más corto, de 2 años, al que le dan el título de maestría. No equivale a nuestras maestrías, que son maestrías de posgrado. Sin embargo, este título de maestría es maestro en ciencia. O sea, un arquitecto que se gradúa de nuestra facultad tras 5 años obtiene el título de maestro en ciencia de arquitectura. Y así como les pregunté a ustedes, en algún momento les pregunté a los estudiantes, bueno, ¿qué quiere decir graduarse con el título de maestro en ciencia en arquitectura? Y curiosamente, no supieron responder. Las respuestas no fueron muy claras. Y entonces les hice ver que era muy elocuente que estuvieran invirtiendo una enorme cantidad de esfuerzo, de tiempo, incluso de dinero, en obtener un título, y no tenían muy claro en qué consistía el título. Entonces, nos propusimos investigar un poco y definir estas dos palabras. Empezamos hablando simplemente de las definiciones de diccionario. Como verán, estas son definiciones que he traducido de diccionarios en inglés, pero perfectamente se pueden utilizar diccionarios en español. Y empezamos por ver que un maestro es una persona que tiene una habilidad, tiene una serie de destrezas, digamos, comprobadas, que puede desarrollar un trabajo de una manera, digamos, llevar su trabajo a un alto nivel de calidad y de confiabilidad. Pero más interesante aún, en una de esas definiciones apareció una noción que creo que es fundamental, y creo que al final voy a tratar de tocar en ella, y es que el maestro, contrario al aprendiz, es una persona que es independiente. Un maestro es una persona que ha logrado tal suficiencia intelectual o tal destreza técnica que logra desarrollar su trabajo independiente del tutelaje de otros. Pues esa fue la primera, digamos, el primer descubrimiento que se aclaró cuando empezamos a definir estas palabras. Y en segundo lugar, empezamos a hablar de ciencia, no solamente como aquella actividad profesional limitada a las ciencias naturales, sino más como una actitud. La actitud científica es aquella que comprende el estudio sistemático de la estructura y el comportamiento del mundo natural, físico y, añadiría yo, humano, a través de la observación y la experimentación. Como notarán, la ciencia, fundamentalmente, inclusive en su raíz etimológica, es una búsqueda sistemática de conocimiento. Si unimos esas dos definiciones, encontramos que un maestro en ciencia, y yo creo, digamos, estoy muy convencido que un arquitecto colombiano que se gradúa en un pregrado de 5 años es fundamentalmente un maestro en ciencia, o por supuesto, si decide actuar así. Un maestro de ciencia es una persona que tiene la habilidad para desarrollar conocimiento sobre su oficio de manera independiente. Definido de otra forma, un maestro en ciencia es aquel que demuestra habilidad e independencia para la adquisición y el desarrollo de conocimiento, en este caso, arquitectónico. Jorge, disculpa. Viendo un montón de actividad en el chat, ¿qué está pasando? Jorge, sí, es que hay un momento en que hablas, que se pierde el sonido y luego se oye muy claro. No sé si la posición del micrófono o la conexión del micrófono. Vamos a estar quietos aquí con el micrófono, entonces. ¿Ahí me oyes? Sí, muy bien. Ahí se está oyendo muy bien. Bueno, voy a quedarme absolutamente petrificado aquí. Porque hay un momento en que se baja como la captura del sonido, no sé por qué razón, y al instante vuelve y se recupera. Bueno, voy a quedarme aquí muy quieto. Si vuelve a pasar, me vuelves a decir, por favor.
Ok, Acaba de listo. volver a pasar. Bueno, estábamos en las definiciones, entonces lo que hice después fue dividir unas palabras específicas que saqué de estas definiciones. Están aquí enlistadas. Unas corresponden a la definición de maestría y otras corresponden a la definición de ciencia. Y empecé a ver que había algunas relaciones posibles que indicaban que estas palabras de maestría y ciencia empezaban a reflejar diferentes campos o diferentes niveles de trato del conocimiento. Entonces, el primer bloque de estas palabras, que tienen más relación con maestría, apuntan a lo que en filosofía se conoce como una ontología, es decir, la definición de qué es una cosa, de qué es algo. Usar, controlar, disponer, habilidad, ocuparse en y ser independiente en relación con otros, generalmente implican la definición de a qué se está refiriendo uno como actividad. En consecuencia, asumí que este primer bloque de palabras relacionadas con la maestría apuntan a una teoría de la arquitectura. Ya veremos en un momento de qué es, pero básicamente una teoría definida como la explicación de lo que una cosa es, cómo se hace y hacia dónde se dirige. Básicamente la definición de los principios que oímos de Ricci, si no estoy mal, hace un momento. Apuntando a una definición de qué es teoría, la teoría de la arquitectura en este caso, tiene una función triple, que creo que es muy interesante contemplar al inicio de un ciclo de teoría universitaria. Una teoría, al menos como yo la defino, explica qué es la arquitectura. Es un trabajo que pocas veces asumimos, definir qué consideramos por arquitectura. Muchas veces lo damos por sentado. En segundo lugar, una vez se ha explicado qué es la arquitectura, una teoría define los principios que rigen su práctica. ¿Cómo se hace arquitectura correctamente con base en esa definición? Y tercero, la función proyectiva de la arquitectura justifica una dirección para su desarrollo. Como ven, es qué es la arquitectura, cómo se hace y cómo se debe hacer. Estas tres preguntas las responde una teoría de la arquitectura. En la mayoría de nuestras escuelas, ¿se sigue habiendo problemas con el audio? Pues algunos chicos están mencionando que no oyen bien, pero creo que son problemas más específicos porque en general se escucha nítido, salvo en algún momento que se baja un poquito el audio, pero se puede continuar el discurso. Básicamente ese es el inconveniente. Ok, bueno, entonces sigo como voy, ¿no? Sí, adelante, gracias. Ok. En la mayoría de nuestras escuelas, no estoy hablando solamente en las escuelas colombianas, sino en las escuelas de arquitectura en gran parte del mundo, la explicación de qué es la arquitectura, la definición de qué principios rigen su práctica y la justificación de un curso de acción para su desarrollo futuro, caben dentro de una teoría de la arquitectura que podría formularse de una manera muy sencilla de esta forma. La arquitectura es una disciplina artística en la que un autor individual diseña edificios originales cargados de significado. Esta imagen que ya había puesto antes de que ustedes diseñaran el afiche es muy útil para expresar esta teoría. Esto es un edificio que es considerado como una obra de arte, tiene un autor individual identificable y se considera
de alto valor, en tanto transmite una serie de significados que la hacen notable. Significados relacionados con un momento histórico, con una serie de principios productivos, políticos, económicos, filosóficos, que convergen en esta obra para hacerla una obra canónica. Pero es una obra canónica, y me gustaría mucho llamar la atención sobre eso, es una obra canónica en relación con esta teoría. Porque la cuestión es que existen otras teorías, no hay una sola teoría de la arquitectura. Diferentes personas pueden tener diferentes explicaciones de qué es la arquitectura. Pueden tener diferentes principios para desarrollar su práctica. Y pueden tener diferentes visiones para justificar un desarrollo futuro de la profesión. Por ejemplo, todas estas podrían considerarse como arquitecturas. Ensamblan materia, construyen, definen formas, están previstas para ser utilizadas por los seres humanos, comunican ciertos sentidos, pero no todas caben dentro de la interpretación de obras de arte. Generalmente, la mayoría de estas no son atribuibles a autores individuales y no tienen como propósito fundamental transmitir un significado. Entonces, es importante darse cuenta que estamos rodeados de un entorno construido, pero que no todo ese entorno construido corresponde a la misma teoría de la arquitectura que la casa que vimos anteriormente. Por otra parte, otro bloque de estas palabras obtenidas de las definiciones de diccionario de maestría y ciencia apunta a una epistemología. Si el primer bloque apuntaba a una teoría, el segundo apunta a una epistemología, que es la forma que utilizamos o los métodos que utilizamos para conocer. ¿No? La primera parte es sobre qué estamos conociendo, y en esta segunda parte es cómo conocemos, cómo sabemos. Epistemología, como ustedes bien saben, se deriva de esta palabra griega episteme, que originalmente hablaba de conocimiento cierto, opuesto a la opinión. Pero esto ha sido revisado, digamos, en el siglo XX, dado que uno de los paradigmas cognitivos más importantes es el falsificacionista o falsacionista, que no presume que el objetivo de la ciencia sea encontrar o llegar a la verdad. Dada esta pequeña distinción, yo prefiero pensar que un episteme es un sistema organizado de ideas que conduce al conocimiento. No necesariamente a la verdad, no necesariamente opuesto a la simple opinión, sino al conocimiento. Estamos acostumbrados a operar dentro de estos sistemas de ideas organizadas que conducen al conocimiento. Uno muy probablemente muy conocido de ustedes es el sistema organizado de ideas sobre la morfotipología, que produce enorme cantidad de conocimiento útil para entender el entorno construido, enfocándose en la manera como los objetos arquitectónicos están configurados. Pero la epistemología reconoce que no hay un solo sistema organizado de ideas, sino que su estudio es posible a través de una conciencia epistemológica, lo cual quiere decir que una persona que opera en una teoría debe tener la habilidad para reconocer que hay diferentes sistemas organizados de ideas que se pueden utilizar para operar dentro de una o más teorías.
Y esto es muy importante. Cuando ustedes hacen una investigación o un proyecto, dependiendo de la intención que tengan, deben ser conscientes de que hay diferentes sistemas de ideas en el mercado de las ideas que les permiten llevar a cabo su trabajo mejor, que se ajustan mejor, que son más útiles, que son más fértiles para desarrollar diferentes tipos de trabajo. Aquí vemos 5 libros que corresponden a 5 sistemas organizados de ideas que son muy útiles para el trabajo de la arquitectura. Ya hablamos de un sistema morfotipológico, un episteme morfotipológico, pero también hay un episteme semiótico, utilizado por Robert Venturi, por ejemplo, para entender el significado lingüístico de la arquitectura. Hay un episteme técnico desarrollado por Semper, entendiendo cómo los materiales y los procesos constructivos son fundamentales para entender la arquitectura y practicarla. Hay un episteme fenomenológico que está hablando de cómo se percibe a través de los sentidos el espacio construido y las atmósferas que genera. Y un episteme digital que trata de entender cómo la información contenida en la arquitectura es asimilable a la información contenida en los sistemas informáticos y digitales. Como ven, todos estos sistemas de ideas, estos libros hacen parte de sistemas de diferentes libros, investigaciones en diferentes universidades, están a disposición de todos los arquitectos del mundo para tratar de ajustar su trabajo a una teoría y a un sistema de ideas que permite la práctica de la arquitectura. Finalmente, y en línea con estos sistemas de ideas, hay una metodología. Entonces, recapitulemos. Todo arquitecto que practique la arquitectura como un maestro de ciencia de su profesión tiene inevitablemente una teoría, es decir, es capaz de explicar qué es la arquitectura, qué principios definen su práctica y de justificar un curso para su desarrollo. En segundo lugar, todo arquitecto que practique la arquitectura como un maestro en ciencia de arquitectura debe ser capaz de identificar uno o varios sistemas organizados de ideas y utilizarlos a discreción para beneficio de sus intenciones. Finalmente, un arquitecto que opere en estas condiciones debe ser capaz de operar metodológicamente, es decir, debe reconocer qué instrumentos y qué métodos de la profesión arquitectónica son necesarios para operar dentro de esta epistemología y de esta teoría. Esto simplemente es un repaso de lo que acabo de decir. Cada sistema organizado de ideas exige la selección de los instrumentos y métodos requeridos para operar dentro de una teoría en particular. La metodología estudia cómo operan esos instrumentos y esos métodos. Voy a poner un ejemplo rápidamente. Si estoy operando en un paradigma fenomenológico, es decir, si estoy interesado en cómo el espacio construido afecta la percepción de mis sentidos y cómo puedo explicar ese entorno en términos atmosféricos, es muy probable que un instrumento de la arquitectura, como la planta ortográfica, no me sea tan útil como una perspectiva. Es muy difícil identificar condiciones atmosféricas o de percepción sensorial en una planta. Esa percepción, por ejemplo, con un poema. ¿Hay uno u otro método o uno u otro instrumento que sea más válido que el otro? Por supuesto que no. Ambos son perfectamente válidos. Sin embargo, lo que es importante es reconocer la pertinencia
del instrumento o del método de representación que se usa en relación con el sistema de ideas y con la teoría en la que se está trabajando. Volvamos a esta casa. Con estas definiciones en mente, la segunda parte, digamos, que me han invitado a hablar hoy es sobre la historia. Este objeto, evidentemente, es un objeto de la historia, es un objeto del pasado. Metodológicamente, lo que podemos entender es que este objeto es valioso, no porque alguien haya decidido que es valioso, sino porque ha ensamblado una serie de instrumentos y métodos de la arquitectura que consideramos importantes. Cuando entendemos que la arquitectura, cualquier edificio que ustedes se puedan imaginar, desde el más grande hasta el más pequeño y desde el más importante hasta el más banal, está dividida en 4 campos de investigación, entenderán que todos los instrumentos y todos los métodos que un arquitecto usa son los mismos, porque básicamente caben dentro de estos campos de investigación. Y me gusta proponer estas cuatro investigaciones, digamos, que todos nosotros estamos desarrollando simultáneamente, porque es en ellas donde podemos encontrar la pertinencia de nuestros instrumentos y nuestros métodos. El primer campo de acción es un campo técnico. Quiere decir, un campo en el cual se investiga, se estudia los materiales constructivos y los procesos constructivos requeridos para materializar nuestro proyecto. Un segundo campo de investigación es aquel que tiene que ver con el uso, el propósito o el desempeño de la arquitectura. Muchas veces confundido con una interpretación particular de esta investigación, que es la función. Pero esto abarca mucho más que la función. Otro campo de investigación arquitectónica es la comunicación. No solamente en términos de cómo se representa la arquitectura, sino cómo se escribe la arquitectura, cómo se concibe la historia, cómo se concibe la teoría y también qué comunica la arquitectura. Y el último campo de investigación arquitectónica es aquel de la forma. ¿Qué geometría, qué dimensiones, qué proporciones, qué configuraciones, qué tipos se usan para concebir el entorno construido? Como ven, en cualquier momento y sobre cualquier edificio o cualquier diseño que estén realizando, es no solamente posible, sino diría yo indispensable, ser consciente de que se está operando teóricamente, se está operando epistemológicamente y se está operando metodológicamente. La diferencia entre un maestro y quien no lo es consiste entonces en esta conciencia, que como dijimos es equivalente a la independencia. Porque probablemente conocen ustedes personas que operan en la arquitectura sin ser conscientes de su teoría. Básicamente con teorías de otros o con teorías desarrolladas por defecto, ¿no? Sin decir claramente, esto es lo que yo entiendo por arquitectura, o estos son los principios en los que fundo mi práctica, o este es el futuro que veo para mi disciplina, o sin ser consciente de estoy inscribiendo mis ideas y mis procesos dentro de sistemas conocidos de ideas, o sin ser consciente de decido usar el programa SketchUp o decido usar proyecciones axonométricas o decido hacer más cortes de sección que detalles por esta razón. Hay personas que operan así, obviamente todos los conocemos, pero esas personas están operando sin ser conscientes de la magnitud, la responsabilidad de sus actos. En consecuencia, no son enteramente independientes. Todo esto para decir que
si bien lo común, lo práctico, es hablar de cursos de teoría en las facultades de arquitectura, la realidad es que estos cursos generalmente idealmente deben ser cursos en los que se conjugue la teoría, la epistemología y la metodología. Y esto no son cuestiones que se impartan, estas son cuestiones eminentemente personales. Digo yo que para ser un maestro en su profesión es responsabilidad de cada arquitecto y en consecuencia es responsabilidad de cada estudiante de arquitectura empezar a formar su teoría, empezar a reconocer aquellas epistemologías que son favorables para el desarrollo de su teoría y empezar a adquirir las habilidades necesarias en la metodología requerida para operar en esa epistemología. Como dije hace un momento, todas estas cosas están presentes en esta casa. Es evidente que esta casa ha sido elegida como parte de un canon arquitectónico porque hace parte de una teoría que se está tratando de comunicar y evidentemente desarrolla una epistemología y una metodología. Pero la cuestión es, ¿hace parte esta casa de la historia solamente? Creería yo que operando en los principios que he tratado de avanzar en esta charla, más interesante que pensar si esta casa hace parte o no de la historia, sería reconocer que esta casa hace parte de una historiografía. La diferencia entre los dos términos es pequeña, pero es importante. Como ustedes saben, una historiografía no es la historia en sí misma, sino el estudio de las historias escritas y de la forma en que se han escrito. Así, cada historiografía tiene su propia intención. O sea, los eventos que pasan. Si hay un accidente vehicular en la esquina de mi casa, esa es la historia. Pero la manera como yo decido narrar, enfocar, dirigir ese evento hace parte de la historiografía. Y obviamente entenderán ustedes que desde diferentes epistemes, desde diferentes sistemas de ideas o desde diferentes teorías, esa narrativa histórica se hace diferente. Para ejemplificarlo, volvamos al ejemplo. Dijimos desde la teoría de que la arquitectura es una disciplina artística en la que un autor individual diseña edificios originales cargados de significado, esta obra en particular tiene mucho sentido. Cabe dentro de una historiografía que desarrolle esa teoría. Pero ¿qué pasa si cambiamos la teoría? Yo podría avanzar una teoría diferente, una definición diferente de qué es la arquitectura, con diferentes principios para su práctica y con una justificación para un futuro diferente. ¿Qué pasa si digo, por ejemplo, que la arquitectura es una disciplina económica, en la que una comunidad de esfuerzos trata de hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles para el desarrollo del entorno construido? Probablemente esta casa no cabría muy bien dentro de esa definición. Y en consecuencia, si yo fuera a escribir una historia de la arquitectura, probablemente esta no sería una de las piezas que incluiría en mi historia. Tal vez sería esta. Porque este es un objeto que claramente es un objeto arquitectónico construido, ocupa un espacio tridimensional, sirve a unos propósitos humanos, hace un uso racional de los materiales constructivos y sin embargo tiene unas características bien diferentes. Probablemente es muy difícil encontrar al autor de este objeto. Probablemente no tiene un autor. Probablemente es una arquitectura desarrollada por varios autores conjuntamente, que, dada la teoría en la que están operando, no tienen intenciones de ser conocidos.
no asumen esta obra como original. Y salvo las fotos de los perros calientes, el objeto arquitectónico en sí mismo no pretende transmitir un significado relacionado con los grandes movimientos del pensamiento o la política o la producción. Y sin embargo, si pensamos que esta es una teoría válida de la arquitectura, y entendería yo que lo es, este sería un objeto mucho más interesante para la historiografía derivada de esa teoría. Y al igual que esa, estamos rodeados de objetos arquitectónicos que hacen parte de otras teorías diferentes a la teoría artística. Un ejemplo, este tipo de producción de viviendas en serie correspondería muy bien a una teoría de la arquitectura muy importante que podría decirse de la siguiente forma. La arquitectura es una disciplina comercial en la que organizaciones empresariales tratan de obtener rendimientos financieros a través de la especulación inmobiliaria. Yo diría que 40-50% de nuestras ciudades están construidas sobre esta teoría, un 30% o más está construida sobre esta teoría, y solo una porción muy menor de nuestras ciudades está construida con base en esta teoría. Y sin embargo, académicamente, esta tiene prevalencia. Es algo interesante para pensar. Estas teorías, estas otras dos teorías que estoy proponiendo, tienen sus propios epistemes, ¿no? Hay sistemas organizados de ideas, pensando en autoconstrucción, gerencia de proyectos, organización eficiente de recursos, organizaciones comunitarias, y estas son líneas de investigación que son muy útiles para desarrollar estas teorías. Y finalmente, sin duda, estas otras dos arquitecturas perfectamente permiten identificar la pertinencia de estos 4 campos de acción metodológica, es decir, hay instrumentos y métodos específicos que son útiles para desarrollar estas arquitecturas. Revisémoslos de nuevo. Ambas arquitecturas tienen una tecnología de la construcción, ambas arquitecturas propenden por un uso, tienen un propósito, es posible evaluar su desempeño, ambas arquitecturas comunican en su propia medida diferentes cosas, son representables de diferentes formas, se comunican públicamente de diferentes maneras, y ambas arquitecturas tienen una forma particular. Tienen unos ensamblajes tipológicos, tienen unas configuraciones, tienen unas geometrías, tienen unos tamaños que les son propios. Probablemente no sean los mismos que los de esta casa, pero son propios de sus teorías y en consecuencia su calidad se puede evaluar con base en su propia teoría. Porque eso es un problema que tenemos comúnmente, y es que evaluamos la calidad de una arquitectura con una teoría que no le corresponde. Y los resultados generalmente son que se considera la arquitectura que no corresponde a nuestra teoría como inmoral o ilegal. Es importante notar eso, después lo podemos discutir si quieren. Con lo anterior dicho, hablando de teoría y de historiografía, lo importante es notar que el arquitecto, visto desde esta perspectiva, no es una persona que simplemente resuelve problemas. Un arquitecto visto de esta forma, es decir, un arquitecto que es consciente de su teoría, de su epistemología, de su metodología y de la historiografía en general para poder entender a qué corresponde aquello que está estudiando por el pasado, es un arquitecto que es fundamentalmente un investigador. Un investigador no entendido como un ratón de biblioteca, no entendido como una persona que se limita a leer y escribir. Puede ser perfectamente un constructor, un diseñador, un escritor, un docente, pero en todos casos es una persona que entiende que su responsabilidad fundamental es tratar con y producir el conocimiento. Y que el conocimiento
está presente en todos los aspectos de su trabajo y en consecuencia debe ser consciente de aquellos métodos, aquellos instrumentos, aquellas teorías que conducen a la creación y el desarrollo de conocimiento. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué importa esta diferencia? Porque, como ya lo mencioné, si no somos conscientes de estas cosas, si no somos independientes en cuestionarnos por qué este objeto importa, siempre vamos a tener la percepción de que este es un objeto mágico, de alguna manera, de que es un objeto que es valioso porque es valioso, sin entender por qué, que es un objeto que apareció de un momento a otro de la nada. Y eso básicamente es la expresión más común que en nuestra profesión existe de la superstición. La superstición es aquella creencia de que aquello que está perfectamente justificado y que tiene completo sentido es mágico simplemente porque no podemos ver los mecanismos que están operando tras ello. Y una vez cedemos a la superstición y entendemos que un objeto que somos perfectamente capaces de realizar nosotros tiene un valor supersticioso, mágico, cedemos toda nuestra independencia como profesionales y nos limitamos a ser parte de una tribu o de un rebaño. Porque no controlamos nuestro discurso, porque no controlamos nuestra definición de nuestro propio trabajo, porque no somos capaces de elegir aquellos sistemas de ideas que nos favorecen, sino que dejamos que otros los elijan por nosotros. Porque damos por sentado que los métodos de representación, los métodos y los instrumentos de diseño y construcción ya están fijados por otras personas y en lugar de buscarlos nosotros mismos y activarlos para nuestro propio beneficio y el de nuestro trabajo. Concluyo con lo que creo que es un resumen de esta presentación y es, quiero invitarlos en este inicio de los cursos de historia y de teoría a contemplar la arquitectura como una disciplina cognitiva y colectiva. Es decir, una disciplina que fundamentalmente produce y desarrolla conocimiento sobre el entorno construido y que lo hace a partir de la negociación y la discusión, a partir del conflicto y la competencia, pero también de la colaboración entre muchas personas del pasado, del presente y del futuro. Quiero invitarlos a contemplar la arquitectura como una profesión que se ejerce desde la racionalidad antes que la superstición. Y quiero invitarlos a seguir aprendiendo sobre la arquitectura y ojalá a ejercerla en un futuro a partir de un pensamiento independiente, a partir de su ejercicio de la independencia a través de el control autónomo que ustedes, cada uno de ustedes tiene sobre su propia teoría y su propia historia. Estos principios, digamos, los he definido a partir de mi investigación doctoral, que estaba disponible desafortunadamente solo en inglés. En el repositorio de la universidad la pueden descargar y la pueden leer en cualquier momento. Esto quedará grabado y pueden revisar el vínculo. Y termino con esta imagen. No sé si alguien, por fuera de los profesores, por supuesto, conoce esta imagen. Esta imagen es el frontispicio, la contracarátula del Diccionario Razonado de Arquitectura Francesa de Viollet-le-Duc. Y me parece muy interesante ver cómo la posibilidad de comunicarse entre las diferentes partes que representan a la sociedad, el militar, el arquitecto y el religioso, es aquello que ilustra un diccionario en el que fundamentalmente se definen las palabras. Este es un esfuerzo y una invitación a entender que definir las palabras que nos parecen más tontas, que nos parecen más simples, es siempre un camino muy confiable para comunicarnos bien, claramente, y en consecuencia, como decía Confucio, poder hacer todo lo demás. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Por tu presentación. Veo que hay algunas preguntas, algunos comentarios en el chat. Te los voy a leer para que estemos todos en misma tónica. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre epistemología y teoría del conocimiento? Es una pregunta. No mucha, no mucha. La epistemología es básicamente una teoría de cómo conocemos. Entonces, la persona que está preguntando esto, que se llama iPhone, pues está, digamos, en la ruta correcta, digamos. Tiene sentido entender la epistemología. Lo que importa más, digamos, uno se podría ir por ese camino y entender cómo conocemos fundamentalmente. Lo que creo yo que es importante para el arquitecto es entender que ese camino ya está allanado y está allanado por una serie de bloques de conocimiento que ya están establecidos. Se pueden crear nuevos, por supuesto, pero es importante reconocer eso, que ese conocimiento ya está ahí y que hay teorías del conocimiento arquitectónico que están fundadas en tradiciones. No creo que eso responda específicamente a la pregunta, pero la redirige, digamos. Ok, y hay otra pregunta que está pues, también pregunta, si se espera que cada arquitecto desarrolle su propia teoría, lo cual sería imposible, ¿cómo puede ser que la Ville Savoie hoy haga parte de una teoría cuando en realidad hay tantas teorías como arquitectos? Eso es una pregunta muy buena. La contrapreguntaría yo, ¿por qué es imposible que cada arquitecto desarrolle su propia teoría? Le pregunto yo a iPhone again. Porque si hay tantas teorías como arquitectos, pues si todo es teoría, desaparece la teoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si todo es lo mismo, pues entonces no hay posibilidad de diferenciarlo. Esa es la cuestión. ¿Por qué todo es lo mismo? O sea, lo que estoy proponiendo es cualquier arquitecto, en el más amplio sentido, por defecto, o sea, fundamentalmente, tiene que definir qué entiende por arquitectura. Todo arquitecto. Hay 5 personas que deciden hacer una carpa. Es una arquitectura, una carpa. Tienen que tener de antemano un acuerdo de qué se trata lo que están haciendo. Claro, por eso, tienen que tener un acuerdo. Póngaselo desde el punto de vista pedagógico. Ponga que como usted está haciendo un doctorado, entonces, ¿cómo hacemos un doctorado o cómo enseñamos arquitectura si cada una de las personas que enseña la arquitectura o que está haciendo un doctorado o que está estudiando arquitectura piensa una cosa de la arquitectura? Pues no se podría. Habría que tener un acuerdo común disciplinar en el cual se establecen los parámetros de la disciplina para poder enseñarla, para poder practicarla, para poder... Porque si no, pues no se puede. Toca un punto sensible ahí. Entonces, ¿a qué nivel se hace ese acuerdo? Porque entonces, si se entiende que efectivamente se llega a un acuerdo eventualmente, la cuestión es si es un solo acuerdo. O sea, si hay una sola teoría de la arquitectura que rige para todo el mundo, o diferentes personas llegan por diferentes caminos a diferentes definiciones de qué es la arquitectura, diferentes matices de qué es la arquitectura dentro de una misma teoría y pueden practicarla conjunta o independientemente. Pero lo que no entiendo muy bien es por qué se asume que si todo el mundo tiene una definición diferente de qué es la arquitectura, ¿por qué se hace impracticable o intransmisible? Pero imagínate cómo hace uno los juzgamientos necesarios. Si uno empieza a aceptar que todas las personas tienen una definición de arquitectura, pues imagínate tú, por ejemplo, cómo hace uno para dar el grado de arquitecto en la RIVA, o cómo hace uno para establecer quién tiene la licencia de arquitecto,
o cómo se hace un juzgamiento en una concurso de arquitectura. Dale Sí, cuenta. todo el mundo, pues... Esas son todas observaciones absolutamente pertinentes y las entiendo muy bien. Pero date cuenta que la angustia, digamos, la ansiedad, es porque estas otras teorías no cabrían dentro de lo que nosotros hemos formalizado como la profesión del arquitecto. Entonces, estamos hablando de otorgar un grado. Otorgar un grado que es una formalidad. Porque hay muchas personas que practican la arquitectura en el mundo y en la historia sin necesidad de un grado. Hay muchas personas que operan completamente por fuera de los circuitos profesionales de validación, concursos, títulos, licencias. ¿Es esa no arquitectura? A la Pues gente... ¿Ah? de acuerdo a usted lo dijo, usted dijo que no era arquitectura, pero o sea, depende, puede ser arquitectura. Para mí me parece que sí puede ser arquitectura, pero lo que pasa es que usted dijo al final, terminó diciendo que usted quiere que seamos racionales y no mágicos, ¿no? Entonces niega la posibilidad de la magia, pero entonces ahora está diciendo que la magia tiene la posibilidad de generar arquitectura. Entonces... No entiendo, esa parte de la magia no la entiendo. Hay una diferencia entre hacer arquitectura dentro de los circuitos profesionales y una cosa muy diferente es operar sin ser consciente de lo que se está haciendo, que es lo que asumo como superstición o magia. Porque ¿en qué momento esas dos cosas se conjugan? Creo yo que he conjugado yo. Pero no dijo la pregunta que me hizo primero fue que si los edificios o las cosas que hacen las personas que no son arquitectos son arquitectura. Entonces, yo estoy diciendo que para mí sí, y esas personas seguramente no tienen la misma definición ni conciencia de estar practicando la arquitectura de la manera que la practica un arquitecto. Un arquitecto titulado. Sí. Un arquitecto, no, estamos hablando entonces básicamente de lo mismo. Yo lo que estoy diciendo es, si se entiende la arquitectura en el sentido más amplio, se puede operar dentro de un sinnúmero de teorías. Cité 3. Pero se puede operar dentro de una multiplicidad. Cada arquitecto, independientemente de si opera dentro de una teoría u otra, es un ente teórico. Ha definido qué es lo que está haciendo, ha definido qué principios rigen su práctica, ha definido cómo se justifica el desarrollo hacia el futuro. Pero entonces, ¿qué enseña uno en la maestría de teoría de la arquitectura? Si todo el mundo si hay tantas teorías como hay profesores y como hay estudiantes, entonces, ¿qué enseña uno en el máster de teoría de la arquitectura? No enseña, sino que invita al estudiante a encontrar aquellas teorías existentes que más se ajusten a sus intenciones o a desarrollar las propias a partir de las que existen. Esa es la diferencia. Yo voy a parar aquí porque es que ya me estoy robando toda la conversación. Hay que darle a los otros la oportunidad de que hablen. Pero agradezco mucho estas preguntas. Estas preguntas son muy, muy interesantes. No sé cuál es tu nombre. Felipe Hernández. ¿Ali? Felipe. Felipe. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Bueno, yo continúo con las preguntas. Hay una pregunta que me envían en directo para que la formule. En relación a la adquisición de las herramientas, en la actualidad hay mucha presión para adquirir lo instrumental, llamado pues sistemas de representación análoga digital, en comparación con la adquisición de teorías. ¿Cómo se puede controlar esas exigencias? Esa es una buena pregunta. Operar de manera independiente nunca es fácil. Por eso es más común ir con la manada. Y no necesariamente es una cosa mala ir contra la manada todo el tiempo. Pero lo que sí es valioso es hacer esa negociación interna entre aquello que en un momento dado parece ser exigido por el ambiente y aquello que genuinamente creemos o queremos.
Y creo que eso es una negociación sutil y que se debe dar de manera independiente. Entonces, pienso yo que una muy buena forma de aproximarse a esa pregunta es reflexionar, de nuevo, teóricamente, ¿qué entiendo yo por esto que hago? Entre todas las cosas que he visto, entre todas las cosas que he leído, ¿qué siento que es más favorable para hacer las cosas como yo creo o quiero hacerlas? ¿Qué se me facilita más? Y con base en eso, con base en esas evaluaciones personales, de nuevo, empezar a ver, bueno, la mayoría de la gente está haciendo esto, me están exigiendo esto, me están pidiendo esto, ¿cómo hago para encontrarme a mitad de camino con esa realidad? Y probablemente tener una posición más sólida para poder decir, bueno, estas cosas realmente me sirven, estas otras de pronto no tanto, pero las puedo ajustar. Y hay otras cosas que definitivamente no me interesan y en consecuencia puedo sostenerme frente a ellas. Pero es una muy bonita pregunta porque por lo general lo que pasa es que adoptamos estos instrumentales, como los estás llamando, de manera también muy, digamos, inconsciente, ¿no? Es como, bueno, todo el mundo está dibujando plantas, cortes y fachadas, entonces yo dibujo plantas, cortes y fachadas. Si empezamos a ser más conscientes de lo que estamos haciendo a nivel teórico, es mucho más factible empezar a ser más estratégico y en consecuencia más productivo. Por decir, mire, hay métodos de representación que se ajustan mejor a pesar de que no sean los que están de moda. ¿Qué tal si hago, o hay arquitectos, ustedes seguramente conocen esto muy bien, que empiezan a sentir la necesidad de desarrollar nuevos métodos? Siempre me gustan estos cortes desenvueltos de OMA, digamos, que entienden como un proyecto que es por su naturaleza espiral, no puede representarse muy fácilmente en plantas y en cortes y en consecuencia desenvuelven una cinta de corte como manera de resolver este problema. Entonces, eso pues espero que resuelva un poco la pregunta al menos. Gracias. Acá tengo otras dos, bueno, son dos preguntas y un comentario. La primera es cómo las historiografías aportan al conocimiento de la arquitectura. La segunda, la enlazo que es del mismo profesor, Julián Felipe González. La segunda es la importancia de la construcción personal de una teoría. ¿Tiene que ver solo con la primera definición presentada de la profesión? Pues la historiografía es clave porque solamente cuando entendemos que no hay historia sino historiografías, empezamos a allanar el camino para actuar independientemente. O sea, no hay peor manera para tratar de ser independiente que asumir que hay una historia. Y esto, por supuesto, todos los políticos lo saben muy bien y lo usan divinamente, pero al entender que hay historiografías, básicamente se matan dos pájaros de un tiro. El primero es entender que no hay una realidad unívoca, que dependiendo de las interpretaciones se puede entender el mismo evento o el mismo hecho de diferentes formas. Acto seguido, lo que permite es entender que dependiendo de cómo se hayan escrito las historias, y enlazo con la primera definición de historia que un estudiante amablemente contribuyó al principio de esta charla, es podemos realmente obtener conocimiento válido para operar en el presente hacia el futuro si damos con la historiografía adecuada, ¿no? Solamente si nos enchufamos a una historia que esté escrita para revelar aquellos instrumentos, aquellos métodos, aquellas estrategias proyectuales que nos importan, podemos realmente obtener, y es el problema que pasa muchas veces, que nos confrontamos con historiografías que no son de nuestro interés. Y en consecuencia estamos diciendo todo el tiempo, bueno, ¿y a mí qué me importa realmente aprender historia del barroco? Pero resulta que el problema no es el barroco. El problema es que probablemente tratamos de aprender sobre el barroco con una historiografía que no está ajustada a nuestras intenciones. Y la cosa cambiaría drásticamente si, digamos, yo estoy muy interesado en la forma de los edificios. Si en lugar de
contarme la vida de Borromini, de Bernini a nivel personal, alguien me contara cuáles son los sistemas de proporciones y los sistemas geométricos implícitos en la arquitectura barroca, esa historia me interesaría mucho. Pero me parecería tediosísimo sentarme horas a leer libros sobre los gustos personales y las amistades artísticas de un arquitecto barroco. Esos son dos historiografías diferentes, digamos. Había una segunda pregunta, perdón, la perdí de vista. La importancia de la construcción personal de una teoría tiene que ver con la primera definición presentada de la profesión. Yo diría que con las tres, porque, y eso es lo que me gusta de esta definición que he propuesto. Esto es una definición que no es ni mucho menos canónica, digamos, es la forma a la que yo he llegado para entender qué es una teoría de la arquitectura. Pero me interesa mucho y trato de continuar un poco lo que estábamos hablando con Felipe. Si uno se pone a pensar, cualquier persona que construya algo, cualquier cosa, está definiendo qué es ese algo en primer lugar, está definiendo unos principios que fundan o que le permiten llegar a eso y está ensamblando una serie de procedimientos que le permiten imaginar y luego construir ese objeto. Entonces, no es solamente definir qué es una parte muy importante. Es una parte muy importante y lo que me parece más interesante de la pregunta es que generalmente es en esa definición donde perdemos nuestra independencia. Porque es la que damos por sentada, ¿no? Es la que damos por sentada, creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Felipe. Bueno, pero es que, entonces, ¿cómo se enseña? ¿Cómo podemos dar notas? ¿Cómo podemos evaluar concursos? ¿Cómo podemos dar premios? ¿Cómo podemos hacer la selección para un libro, para un catálogo? Pues resulta que todas esas funcionalidades, dar notas, dar diplomas, dar licencias, hacen parte de una definición. Es una definición que es muy prevalente, especialmente en la academia y en el sistema, digamos, formalizado de la profesión. Por eso los estudiantes, por lo general, se gradúan con proyectos individuales, que dice mucho. Todo el mundo sabe que en el mundo de la práctica profesional, cualquier proceso es colectivo. ¿No? Todo el mundo trabaja con un montón de gente. Un edificio es algo que es muy grande y muy costoso y muy complejo. Es imposible diseñarlo solo. Pero mantenemos la idea de que sí, hay personas que hacen edificios solos o solas, lo cual no es demasiado real. Y en el sistema educativo seguimos, digamos, privilegiando este proyecto individual como forma de garantizar la autoría y la originalidad, que es la otra cosa que es realmente fascinante, ¿no? Que se presupone que el estudiante de arquitectura y el arquitecto inventa algo que no existe antes. Que pues obviamente un episteme como el morfotipológico, digamos, la escuela italiana de los años 60, completamente rebatió esa ilusión. Hay un comentario del profesor Francisco Ramírez y luego le doy la palabra a Jorge Dávila y Catalina Venegas que quieren intervenir. El profesor Francisco Ramírez dice, sobre la premisa general, cualquier arquitecto está llamado a formular su propia teoría y en ella validaría su obra. ¿Podría ser el imperio del relativismo? ¿Cualquier opinión podría validar cualquier producto? Gracias, Pacho. Esa es una pregunta muy buena y esa sí amerita, digamos, un desarrollo más interesante. No, más que la anarquía o el relativismo absoluto, esta postura lo que estimularía sería una democracia. Una democracia porque, otra vez, dada la complejidad, la intensidad en uso de recursos, la significación de la arquitectura, lo que termina pasando es que los profesionales independientes necesariamente tienen que competir y colaborar. Y en consecuencia empiezan a aparecer consensos. Y estos consensos
son los que empiezan a generar, digamos, sistemas organizados de ideas que conducen a teorías a las que se arriba por consenso. O sea, la responsabilidad teórica es individual, es realmente un sistema democrático. La responsabilidad legal, jurídica de un ciudadano es individual, pero se necesita consenso entre los individuos para llegar a un estado de cosas gobernable. No sé si eso responde a tu pregunta, Francisco. Sí y no. Sí y no. Y dijéramos, aunque es muy provocadora la propuesta de que, la demanda de que todo arquitecto y además sobre el punto de inicio de que con 5 años de formación un arquitecto colombiano equivaldría, los que están aquí en escuchas, a un maestro en ciencias y por tanto tener que decir algo, ¿sí? La pregunta es si la validez es que dicho algo, ¿sí? Formulé mi propia teoría, entonces sobre eso está subsumida mi obra y por tanto es incuestionable. Sí, bueno, y te lo voy a plantear, y claro, y lo entiendo en el contexto de la democracia y de las responsabilidades individuales, dijéramos, y en cierta medida la Ilustración formuló esta premisa, ¿sí? Sin embargo, en su punto extremo lo hemos visto con el WhatsApp y las redes, en el cual ciertas ideas puestas a funcionar sobre la realidad política o la realidad médica termina siendo el todo vale. Y en la medida en que yo creo en esto, sí, me lo tienen que respetar y entonces lo que yo haga, todo vale. Entonces el problema del relativismo, que es un producto desgraciadamente de la Ilustración y que se validó, dijéramos, con las ideas posmodernas. El todo vale. No, la palabra clave ahí es validación. Claro, pero la validación se tiene que hacer se hacen en contexto. El término pertinencia entra en juego. El problema es si sobre el llamado a que cada uno formule las cosas, la gente se ve relevada de la concurrencia, dijéramos, por propósitos sociales, políticos, etcétera y demás. Sí, por ejemplo, Felipe Hernández en la actualidad trabaja muchísimo sobre temas de colonización. Sí, y arquitectura y ciudades de colonización. Y dijéramos sobre eso, hace 30, 40 años no se hablaba, pero hay una concurrencia de filósofos, de políticos, de sociólogos, de gente de la cultura, de arquitectos, de urbanistas, en que empiezan a concurrir, dijéramos, hay una especie de paradigma sobre el cual se mueve. Sí, un paradigma que está dispuesto a confrontar sus ideas contra otros. Sí, y en ese diálogo es en donde prueba su validez y convoca a pensar en esa línea. Sí, pero no es el todo vale. Y no es el relativismo. Sí, allí creo que puede haber un equívoco en la medida en que, supongamos, voy a plantearlo en los términos de un juicio normal, que es un universal, un particular y una deducción. Sí, el problema de las teorías de cada uno es el universal sobre el que se mueve. Y hay un hecho, además, que de todas maneras hay que pensar que el problema de la obra de arquitectura no es un problema del arquitecto exclusivamente, porque realmente es un problema de la comunidad, de la sociedad, que es la que dice esto es arquitectura. No quien la produce. La obra de arte es obra de arte de la forma en que es recibida, no por las condiciones por las cuales es producida. Pero el arquitecto que está practicando tiene una decisión consciente. Yo entiendo un argumento contra el relativismo y ese no es mi argumento. O sea,
claramente mi invitación no está alineada en ningún momento con las teorías postmodernas que tratan precisamente de construir toda forma de consenso. Todo lo contrario. O sea, para aclarar, este es un argumento que está fundado enteramente en una teoría política liberal formulada por Karl Popper, que funda el ejercicio de la democracia en el individuo y en la responsabilidad del individuo de someter sus ideas a la crítica de los demás. Y esa crítica conduce exactamente a lo que estás diciendo, Francisco. O sea, a través de la crítica mutua se van logrando consensos, se van agrupando personas alrededor de teorías y sistemas de ideas, como la teoría postcolonial, postmoderna, que sin embargo logran cubrir un campo y proponer soluciones satisfactorias para problemas. Y esa es la medida. La medida es aquellas ideas que no son satisfactorias, aquellas hipótesis que no logran cumplir con su objetivo, aquellas ideas que son desbordadas por otras, superseídas por otras que parecen ser más efectivas o eficientes, empiezan a tener prevalencia. Sin embargo, lo anterior no quita en ningún momento la responsabilidad individual del arquitecto. La definición social de los parámetros en los cuales se desarrolla la arquitectura y el hecho de que la arquitectura sea por y para la sociedad no implica que el arquitecto no sea responsable individualmente por tener su voz y por definir su posición individual como profesional. Entonces, estas cosas no son contrarias, digamos. No estamos hablando de contradicciones. La única palabra que realmente no cabe dentro de esta discusión es relativismo. Porque no estoy hablando de eso. No estoy hablando de anarquía. No estoy hablando de caos. No estoy hablando de desorden. Al invitar a las personas a empoderarse, a ser conscientes individualmente de lo que hacen, a ser generadores y desarrolladores individuales de pensamiento, de conocimiento, claramente no estoy invitando a las personas a irse cada cual por su propio lado y hacer lo que se les venga en gana. La validación, sin embargo, es importante en tanto consensuada, no en cuanto impuesta. Esa es la diferencia. Reconocer que todos y cada uno de los arquitectos, estoy hablando todos y cada uno de los constructores del entorno, están operando dentro de una teoría y lo han hecho durante milenios con una definición clara de qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. No es una invitación a que entonces, porque eso sí sería imposible. De pronto eso era lo que estaba temiendo Felipe, a quien no conozco desafortunadamente, pero se da cuenta que las preguntas eran importantes porque vuelven y aparecen. Se presumiría entonces que los ciudadanos son incapaces de una teoría democrática. Entonces, porque si cada cual tuviera una interpretación de qué es la democracia, entonces cada cual se iría por su lado. Y se ha comprobado que no es cierto. Cuando se establece un marco mínimo legal básico, las personas son capaces de actuar independientemente y llegar a acuerdos por medio de los cuales operan como sociedad. Y esas teorías no están predefinidas ni idealmente en un sistema democrático, no provienen de una autoridad, provienen de los intereses individuales canalizados hacia la gobernancia de la sociedad entera. Es básicamente lo mismo para la arquitectura. Es literalmente la invitación a constituirnos en ciudadanos arquitectos, en lugar de ser aprendices, digamos, sujetos a una autoridad que nos indica qué es lo que tenemos que aprender, cómo tenemos que aprenderlo, cómo tenemos que practicarlo, sin nosotros tener voz ni voto en el por qué. Esa es básicamente mi invitación. ¿Mejor? Muy bien. Está para más rato, Francisco. Vamos a darle la oportunidad que un par de personas me disculpan que
el computador me jugó una mala pasada tecnológica, Jorge, qué pena. Pero bueno, aquí sigo un poco como colaborando. Vamos a darle la palabra a Jorge Dávila y luego discúlpame, Catalina. Vamos con Jorge. Gracias, Pablo. Buenos días y gracias, Jorge, por la charla muy interesante. Yo hace rato pues no me conectaba a una charla, pero desde que vi el afiche realmente me pareció muy atractiva. Y pues la discusión que se está teniendo lo confirma. Devolviéndome un poquito, quiero ser breve pues y más que entrar como en contradicciones como se decía ahorita, quiero expresar es una opinión al respecto. Yo siempre he pensado que las palabras son, sí, claramente el origen de todo. Fuimos a la luna primero porque fuimos capaces de encontrar las palabras y con ellas las definiciones que nos permitieran llegar hasta la luna, ¿no? Obviamente con ellas, pues todos los procedimientos técnicos y tecnológicos que nos lo permitieron. También siempre he creído que la arquitectura se puede verbalizar, aunque es un hecho de construcción finalmente, se puede verbalizar antes con las palabras, es decir, construirlas primero en los textos. Y sobre el último tema digamos, de esa pregunta, ¿no? Que abre la discusión sobre si entonces cualquiera podría formular una teoría, pienso lo siguiente, yo creo que las teorías vienen siendo construcciones de conocimiento ya en un grado sumo, ¿sí? Es decir, primero los arquitectos aprenden a pensar como arquitectos, aprenden a generar ideas, ¿cierto?, para hacer sus proyectos. Luego con la práctica o con la puesta en práctica de esas ideas adquieren una metodología y con el tiempo, cuando se decanta y se asienta ese conocimiento, pues aparecen las teorías. Entonces, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Rogelio Salmona. Podríamos decir que al final de su ejercicio o a mitad de su ejercicio encontró una teoría para poder desarrollar su arquitectura, ¿cierto? Una teoría que está cargada de palabras que también ya se dijeron aquí, de principios democráticos y digamos, unas posiciones muy claras hacia el espacio público y hacia la arquitectura misma, condensadas en una teoría de arquitectura. Pero entonces, para finalizar, yo pensaría lo siguiente: hay posibles teorías de la arquitectura por venir y por formularse, es decir, ya no todas están formuladas, ¿cierto? Hay teorías posibles todavía por descubrirse. Y eso quiere decir entonces que potencialmente todos los arquitectos podrían llegar a formular una teoría, ¿no? Yo me quedo ahí como en eso. Potencialmente todos los arquitectos sí podrían llegar a definir una teoría propia. Y una última cosita, hoy en día que se trabaja tan colectivamente, que también lo has dicho, entonces esas teorías ya no son individuales, sino que son colectivas, ¿no? Se validan en la medida en que se construyen colectivamente. Era solo eso y muchas gracias por la charla. Muchas gracias. Digamos, la última parte, concurro. La primera parte es una discusión entonces como el huevo y la gallina, porque estás proponiendo que toda persona crea su teoría. Yo estoy básicamente proponiendo que todo el mundo ya opera en una teoría y que hay una diferencia entre ser consciente o no ser consciente de ella. Pero de pronto al final puedo poner un ejemplo que uso muy comúnmente para esto. De pronto mejor unas preguntas o comentarios. Veo que hay alguna gente en línea. No sé si ya puedo hacer la pregunta que tengo en el horno desde hace como media hora. Ha cambiado la pregunta. Muchas gracias por tu charla. Y digamos, haciéndole una pregunta al título, que es definiciones, ¿cuál es la definición tuya de crítica? Esa sería mi pregunta. ¿Cuál es el rol de la crítica intradisciplinarmente, pero también interdisciplinarmente, si se puede? Y
hilando la última pregunta del profesor Jorge Dávila, si hay teorías por venir, ¿cuál es el rol, digamos, de todos estos medios de comunicación que están en constante evolución y cambiando nuestras maneras de vivir en pluralizar o democratizar esos espacios de crítica? Y si se puede lo del consenso, porque parece que la democracia a veces es más teórica que práctica. Entonces sería lindo verlo de pronto en un ejemplo tuyo de tu experiencia como docente o como investigador, cómo has logrado encontrar un espacio para esto del consenso. Mil gracias. No, muchas gracias. Bueno, primero la crítica, el papel de la crítica es esencial. Sin crítica no hay conocimiento. Es así de sencillo. O sea, la base indispensable y de ahí, digamos, la raíz falsacionista de esta discusión es: si uno no está dispuesto a asumir que aquello que está proponiendo, en cualquier sentido, pueda ser falsificado, queriendo decir, pueda ser probado erróneo, quiere decir, si uno no está dispuesto a someterse a la crítica de otros, no está operando desde ningún punto de vista científico. Está operando desde un punto de vista religioso, tal vez, místico, metafísico, dogmático, sin duda. Es esencial. El consenso no es entre iguales, eso es otra cosa. El consenso es entre personas con posturas diferentes que, tratando de alcanzar un fin común, se critican de manera tal, se critican constructivamente para poder mejorar, para poder saber más y saber mejor de aquello que están haciendo. Ahora, mencionabas, hay una crítica interdisciplinar e intradisciplinar. En realidad, según la he percibido yo, la crítica cumple dos funciones esenciales dentro de la arquitectura. Hablemos simple. Una función es construir, como hemos dicho, ¿no? Entonces, uno destroza el proyecto del colega, haciéndole ver todas sus deficiencias, todas sus faltas, y si el colega está abierto a la crítica, tiene una oportunidad para aprender, para mejorar. Entonces, esa es muy saludable. La otra, no es mala por sí misma, pero es de otro orden, es la crítica moral, ¿no? Y la crítica moral se hace para proteger a un grupo. Esto lo desarrollo en mi tesis, ¿no? Entonces, si nos atrincheramos, digamos, detrás de una teoría, yo y un grupo de colegas que nos estimamos mucho, y pensamos que podemos tener cierta influencia, cierto poder, cierta importancia detrás de esta trinchera, lo que hacemos es criticar a los otros que están trabajando por fuera de nuestro interés. Y no lo hacemos constructivamente, lo hacemos simplemente como manera de deslindarnos de ellos y de pronto, digamos, posicionarnos mejor que ellos. Entonces, estas dos formas de crítica son diferentes y hay que saber reconocerlas, ¿no? La crítica constructiva, que lleva a la producción de conocimiento, y la crítica moral, que es una herramienta, digamos, de poder. Sobre el desarrollo de nuevas teorías, pues obviamente, vistas desde la forma que estoy proponiendo, las teorías son formas, son herramientas muy vivas y obviamente reaccionan y se acoplan y se acondicionan a fenómenos sociales. Esto tratando de desvirtuar un poco las ilusiones autonomistas que la arquitectura tiene algunas veces. Entonces, pues si hay nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos proyectos sociales, nuevas corrientes políticas, pues es muy probable que, especialmente en los campos de acción que tienen que ver con el propósito de la arquitectura, con su función, con su desempeño, pero también con su comunicación y algunas veces con la forma y con la técnica también, la gente logre entender
la arquitectura de formas diferentes, básicamente definiéndola. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Mostré este libro amarillo que se llama Spatial Agency, ¿no? Spatial Agency es un libro de Jeremy Till, Nishata Wan y Tatiana Schneider, que básicamente reconoce como arquitectura todo aquello que es autoconstruido, todo aquello que es informal, todo aquello que es empírico, digamos, yo lo llamo económico. Pues resulta que ese tipo de arquitectura, que teóricamente, y esto es un libro relativamente reciente, ¿no? De los años, principios de los 2000 o algo así, en los años 50 era el objeto de aquello que se llamaba como arquitectura sin arquitectos, ¿no? Entonces, hay un cambio teórico sustancial entre pensar, sí, estas arquitecturas vernaculares, estas arquitecturas tradicionales son bellas, pero son arquitecturas sin arquitectos. No reconocemos a sus autores como profesionales en ningún sentido, así se llama. La exhibición famosa de Bernard Rudowski en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha habido un cambio teórico muy importante para que hoy en la academia se esté discutiendo y se esté hablando de estas arquitecturas como arquitecturas tan válidas y tan importantes como las canónicas producidas por grandes firmas. Ahora, en mi experiencia personal, como mencionó Pablo, yo soy docente de proyectos de grado. Y una de las estrategias que usamos en nuestro taller es, escogemos una ciudad, pero no definimos ni un programa, ni un sitio. Cada estudiante es responsable por analizar el contexto y obviamente, dadas las diferencias entre los estudiantes, analizan los contextos de manera... analizan aspectos muy diferentes de los contextos y en consecuencia formulan propuestas de proyecto completamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos cada estudiante opera dentro de una teoría diferente a la de sus colegas o al menos de algunos de sus colegas. Francisco tiene razón, se agrupan por consenso, no por necesidad, no por obligación, sino por naturalmente, por beneficio mutuo. Entonces, tenemos estudiantes que diseñan, esto es un taller que dura un año, afortunadamente tienen mucho tiempo para hacer un análisis profundo, pero si uno ve al final el resultado, hay proyectos que varían radicalmente en magnitud, en naturaleza. Hemos tenido proyectos de estudiantes que simplemente se proponen hacer un diseño de piezas muy pequeñas con las cuales se construye el espacio público, hasta estudiantes que hacen proyectos tradicionales, ¿no? Un auditorio para la ópera o cualquier cosa más. Y hay estudiantes que hacen estrategias urbanas. Y lo hacen, digamos, de estas maneras porque operan dentro de teorías relativamente diferentes. Es muy bonito ver al final los reportes, ver las bibliografías, por ejemplo, los libros que soportan la investigación completamente diferentes. Hay uno citando a Aldo Rossi, y citando a Giorgio Grassi, citando a Carlos Martí, a Rafael Moneo, y hay otros citando a Juhani Palasma y Alberto Pérez Gómez, operando dentro de epistemes completamente diferentes. Y sin embargo, la calidad de los proyectos es habitualmente muy buena, ¿no? Porque les permite desarrollar algo que realmente les interesa, no en lo que ellos se sienten comprometidos y que probablemente les permite poner ya un pie en su carrera profesional como profesionales independientes. Entonces, esto es una manera la pregunta era ¿qué se enseña por teoría? Hizo Felipe. Similarmente, entonces en lugar de decir, mire, aquí tienen estos 5 libros, este es el curso de teoría, uno puede decir fácilmente, mire, aquí está este universo de diferentes teorías, escojan la que más les convenga, desarróllenla y vean cómo se relaciona, por ejemplo, con sus proyectos de taller, cómo su proyecto de taller está desarrollando una teoría similar a la formulada por León Battista Alberti, desarrollada desde un punto de vista morfotipológico, bla, bla, bla. Se activa la teoría y se individualizan. Espero que eso aclare un poco también preguntas anteriores, que esto no lleva al caos. Al contrario. ¿Responde esto tu pregunta, María? Sí, mil gracias, Jorge. Creo que también volverlo un poquito menos teórico a veces funciona. Y ese ejemplo del taller
creo que es muy ilustrativo y fue muy bueno. Mil gracias. Gracias, Catalina. Bueno, el profesor Julián González. Y luego vamos a leer una pregunta del profesor Eric Figueroa. Julián. Por aquí lo veo conectado, pero no sé, Julián, el micrófono. Bueno, voy a leer la pregunta de Eric mientras Julián un poco resuelve allí, no sé qué situación tiene. Voy a leer la pregunta de Eric. Eric Figueroa dice, en el contexto de esta charla, ¿qué significa y qué implica, comillas, pensar como arquitecto? Siendo que hay distintos tipos de arquitectos y distintas arquitecturas. Muchas gracias, Eric. Bueno, esa pregunta me permite resumir la que se podría considerar como el fundamento de la teoría. Y es la siguiente. En los términos más básicos que se me ocurren, un arquitecto es una persona que es capaz de hacer dos cosas. En todos los casos, dos cosas. La primera es proyectar una visión del entorno construido. Una visión de un futuro para el entorno construido. Es una persona que es capaz de imaginarse un entorno construido, y lo llamo en esos términos para no llamarle solamente edificio. Es capaz de imaginarse un entorno construido. Pero lo que lo hace un arquitecto es que es capaz de proyectar esa visión y es capaz de ensamblar los instrumentos y los métodos requeridos para hacerlo realidad. Cualquier persona que sea capaz de hacer eso es un arquitecto, para mí. Espero que eso responda a tu pregunta. Cualquier persona que sea capaz de hacer eso piensa como un arquitecto. Ok, gracias, Jorge. Bueno, no sé, Julián, le estaba preguntando aquí por el chat si anda conectado. O si hay algún otro comentario, pregunta. No sé, tal vez Julián tuvo un inconveniente, porque lo veo conectado y no sé qué pasa. Bueno, muy interesante. Nos quedaron varios puntos como para seguir profundizando, Jorge. Creo que hay una de las fortunas de este tipo de encuentros entre todos es la posibilidad justamente de estos diálogos, de estos debates, digamos, y de esta revisión de ideas que si eventualmente encontraran un consenso podría dar lugar a alguna teoría conjunta. Bueno, muy bien. De nuevo yo pues voy a despedirme. Eric agradece la respuesta. Le agradezco nuevamente a Jorge de habernos atendido la invitación. Hace rato estábamos intentando que pudiera participar con nosotros. Yo le había comentado, además voy a hacer aquí una publicidad, le había comentado para que estuviera en las charlas que ha promovido la profesora Liliana, las charlas de Lili, que espero que eso no nos las pero por el horario, digamos, ha sido muy difícil porque para Jorge pues ya es bastante tarde a la hora en que esas charlas se hacen, esas conferencias. De todos modos, pues esta era una oportunidad. Espero que podamos seguir en contacto. Hemos intentado otra serie de contactos para que la escuela tenga pues la posibilidad de proyectarse con exalumnos en otros sitios y podamos trabajar. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. A todos también les agradezco mucho. Espero que sus cursos de teoría sean muy productivos y que esto trascienda, digamos, lo que hacemos en los cursos de teoría a los espacios de discusión que están en los talleres y en las otras materias, porque de lo que se trata es que podamos conversar de arquitectura y conversar mucho.
Jorge, tu despedida. Sí, muchas gracias, hombre, Pablo, y a todo el mundo. Muchas gracias, Francisco, Eric, Andrés, Felipe. Jorge se llamaba la otra persona que preguntó, creo. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias por la atención. Realmente para mí es un placer este tipo de conversaciones. Les deseo muy buena suerte a todos en sus estudios, mucho ánimo en sus cursos de historia o de historiografía y de teoría, epistemología y metodología. Y bueno, vamos a esperar que algo de esta conversación sea útil para el futuro de sus estudios. Muchas gracias y buena suerte.